Pues sí, la editorial francesa Albin Michel acaba de publicar Le souffle du Chi, el soplo del Chi, podríamos traducir en castellano, libro del escritor y periodista argentino Gregorio Manzur, quien nos guía a través de sus respuestas a las preguntas de sus alumnos por ese difícil camino hacia lo esencial que persigue la filosofía taoísta. Y para hablarnos de este libro y de su experiencia personal con sus maestros de Tai Chi, Gregorio Manzur ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Gregorio. Buenas tardes, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Igualmente. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad de El Algarrobal, en la provincia de Mendoza, en Argentina, en 1936, y que vas a estudiar teatro en la Universidad de Cuyo, donde vas a conocer una discípula directa del gran director de teatro ruso, Stanislavski. El teatro para los rusos es un arte casi sagrado, ¿no? Te transmitió esa seriedad casi religiosa del trabajo. Esa gran profesora. La gran diferencia fue que la escuela que ella creó, primero estuvo en Buenos Aires, pero luego el rector de la Universidad de Cuyo le ofreció crear una escuela de arte escénico con toda su complejidad. Entonces yo tuve la suerte de entrar en esa escuela cuando tenía 18 años y esta señora me cambió la vida, porque justamente su ideal era el llegar a captar el sentido sagrado del teatro, digamos. Es como si nos refiriéramos al teatro de la antigüedad griega, ¿no es cierto? Entonces ella, que venía de la escuela de Stanislavski, que tú conoces, yo sé, por ejemplo, cuando montaba obras como Romeo y Julieta, donde yo hice el papel de Teobaldo, ella no solo me hablaba de Teobaldo en tanto a ese momento en que ocurre la obra, en que tiene lugar la obra, sino enterarme de que dónde venía Teobaldo y hacia dónde iba y cuáles eran las motivaciones esenciales. Y cuando yo terminé de los cursos con ella y que fui a Buenos Aires, trabajé con un director, Bevan, que montó Hamlet, donde hacía el papel de Laertes, y ahí nuevamente tuve ocasión de aplicar todas las enseñanzas de Stanislavski, puesto que él seguía esa escuela. Entonces, para mí, cuando ya empecé a trabajar de una manera más profesional, más abierta en Buenos Aires, ahí fue donde comprendí la gran importancia de haber recibido ese mensaje de doña Galina Tolmacheva, que era su nombre. El control del cuerpo es muy importante también para los discípulos de Stanislavski. ¿Eso te llevó quizás a la filosofía oriental o no? No, estaba muy lejos, pero me llevó al descubrimiento de mi propio cuerpo. Ya es algo. Porque yo siempre he sido muy deportista. Es decir, que cuando yo tenía 14, 15 o 16 años, practicaba el boxeo. Había un instructor ahí en el pueblo, en Mendoza, que me decía que yo era su preferido, no me acuerdo el nombre, cómo era que se llamaba, y tenía esperanzas conmigo. Decía que yo podía llegar a ser un gran boxeador, hasta un día en que me pegaron una gran trompada en la nariz y brotó la sangre y abandoné para siempre la cosa. Pero el sentido marcial me quedó siempre, y así fue como, pasando los años, comencé a practicar el karate-do, el aikido, y luego llegué al tai chi, y el tai chi resume todos los artes marciales para mí. Curiosamente, el tai chi es un arte marcial, pero no tiene adversario, no utilizas armas. Sí, se lo llama el arte marcial de la escuela interna o el arte marcial de la viga suprema de una casa, es decir, que sostiene el edificio. Es como el cielo, digamos. La imagen de la viga maestra es la imagen del cielo. Es la bóveda que sostiene no solo el cielo, sino la tierra. Es el principio de los principios, es el Tao en general. Entonces, el Tai Chi es una práctica de la disciplina marcial del arte supremo del Tao, se puede decir. Entonces, no solo es un arte de combate, sino que que te abre las puertas hacia una evolución espiritual. Es decir, que al final se trasciende. Ese combate contra tu propia sombra, como es el título del libro que escribiste. Un libro que tú citas, el arte de combate con su sombra, donde yo traté de
explicitar más o menos cuáles son mis sentimientos con respecto a eso. Lo que diferencia al Tai Chi de otros artes marciales de la escuela externa es que no hay noción de enemigo ni noción de competitividad. Se trata de, el objetivo, si quieres, es que las energías de los dos combatientes, entre comillas, sea la misma que circula entre los dos de una manera armoniosa. Es decir, que todo el trabajo preparativo del Tai Chi es con uno mismo, pero cuando uno practica un aspecto de la práctica que se llama Tue Shou o empuje de manos, lo que se persigue, lo que se desea es justamente esto, que no haya ninguna adversidad, que no haya competitividad, que no haya violencia entre los dos participantes, sino que sea armoniosa la relación. Encontrar la relación con un compañero y no solo uno consigo mismo. Gregorio Manzur, en la Sorbona vas a encontrar al que será tu maestro durante años de Tai Chi. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, Gume Shen, que es su nombre, él fue alumno de la escuela de la Universidad Aurora de los jesuitas en Shanghái durante 9 años. Luego hizo estudios secundarios e hizo un doctorado aquí de filosofía en Francia. Más tarde fue invitado por la Sorbona a hablar de las 3 grandes filosofías chinas: el confucianismo, el taoísmo y el budismo Chan, budismo chino. Yo asistí a esas conferencias y me quedé como alucinado, porque eso fue durante un año. Entonces yo veía, a medida que trabajábamos con él tenía un pizarrón, y en el pizarrón tomaba uno de los versículos del Tao Te Ching y lo iba traduciendo. Pero para traducirlo, él traducía directamente de la fuente, digamos, de la fuente al francés. Hablaba muy bien francés. ¿Por qué? Porque la universidad jesuita en francés. Entonces yo asistí a ese milagro de ver un ideograma que poco a poco se traducía en imágenes y en conceptos. Entonces eso me abrió la mente, digamos, y el interés por la sabiduría china. Así fue como, llegado al afán de los estudios, yo le pedí si él podía aceptarme como discípulo. ¿Y eso te va a llevar a China? Eso me llevó a China durante casi 30 años, donde iba cada año durante 2, 3, 4 meses a trabajar con él y a trabajar también en medio de la vorágine que era la China de aquellas épocas, que ha cambiado mucho ahora, y donde iba a los parques y veía las diferentes escuelas, los alumnos o practicantes de las diferentes escuelas, sabiendo que la nuestra no podía ser practicada en los parques, porque viene de una tradición, digamos, de una jerarquía esotérica. Es decir, que no es proselitista, si quieres. Se parte de, ¿cómo te puedo decir? Se parte de una tradición que va a permitir a ciertas personas practicar y a alguno de ellos llegar a ser transmisor o llegar a ser maestro a su vez y continuar esta jerarquía. Pero todo esto se hace si posible, de una manera muy íntima y sin exhibiciones. Privada. La relación entre los maestros y los alumnos, los discípulos, no es siempre fácil, ¿no? Bueno, depende del maestro y depende del discípulo. Por ejemplo, en China se da una prioridad al debutante de trabajar con su cuerpo, trabajar con sus sensaciones, con sus movimientos, sin ninguna explicación, al menos durante 2 años. Entonces, el alumno sigue al maestro, no es que lo imite, sino que resuena con el maestro, que es una cosa diferente, la resonancia, sin que hayan explicaciones. Es decir, que la mente va a intervenir mucho más tarde. Es decir,
por ejemplo, uno de los problemas que tuvo Gumachen cuando empezó a enseñar aquí en Francia fue que los alumnos le pedían explicaciones de qué es el Tai Chi, cuál es el origen del Tai Chi, por qué ese movimiento es así, por qué. Y él estaba muy desorientado, muy asombrado. Es decir, ¿por qué anteponen la comprensión intelectual, psicológica, a la experiencia pura? Entonces, a mí, yo soy menos, porque tú sabes cómo somos, tanto los españoles como nosotros sudamericanos, somos unos arrojados, ahí vamos directamente a la cosa, y la pensaremos más tarde si es necesario. Es decir, que estamos más cerca, tenemos menos ese impedimento que los europeos y particularmente los franceses, que son bastante intelectuales. De todos modos, 2 años es mucho tiempo. No, 2 años no es nada de tiempo. No es nada. Para los occidentales sí. Ah, sí, para los occidentales sí, porque además hay escuelas aquí, por ejemplo, aquí o en otra parte de Europa, etcétera, que te dicen que en 6 meses vas a ser profesor de Tai Chi, ¿no es cierto? O en 1 año, y eso da resultados bastante aterradores. ¿Qué recuerdos te quedan de esos 30 años de viajes a China? Has tenido seguramente miles de anécdotas. ¿Cómo te trataban los alumnos chinos? Bueno, la primera experiencia fue descubrir la China. Es decir, que es un continente, es una civilización que funciona por largos periodos, que son las dinastías, ¿no es cierto? La temporalidad cambia. Nosotros en Europa estamos acostumbrados a tiempos relativamente cortos y cambiantes. La China es un gran vientre que digiere durante cientos de años cada cosa. Por ejemplo, hoy están asimilados el Occidente, sobre todo Estados Unidos, pero ahí está trabajando el vientre chino. El vientre chino va a digerir toda la civilización occidental durante muchos años y la va a transformar la va a integrar a la sopa china, digamos, ¿no es cierto? Es decir, que esa es una de las grandes fuerzas de esa civilización, que tienen un pasado fabuloso, y ese pasado se traduce en la filosofía, se traduce en las artes, en la técnica de todo tipo, en fin, es una gran sabiduría. Volviendo al souffle du Qi, al soplo del Qi, el libro que acabas de editar en Albin Michel, es cierto que tu maestro te empujó a transmitir el saber que habías adquirido casi como una obligación moral. Sí, eso fue al cabo de 12, 13 años de trabajo con él. Me dijo un día que sería bueno que yo compartiera eso con amigos franceses, amigos. Entonces yo me resistí porque no me sentía capacitado. Pero él me dijo que para mí era bueno que empezara a compartir, porque compartiendo sigue el aprendizaje. Además me dijo una frase que terminó con mis escrúpulos, que fue: si un discípulo suyo lo supera, conviértase en su discípulo. Entonces ahí el ego perdió todo el terreno. Es decir, entonces así lo hice y empecé a enseñar aquí justamente después que él dejó de venir aquí, a París. Yo seguí el curso que él daba aquí en la Rue de Vaugirard, en el centro, y desde ese tiempo he seguido enseñando hasta ahora. Es decir, ya sea en seminarios de 1 semana o de 2 semanas, ya sea en weekend o en cursos privados, etc. Este libro es un compendio de esas enseñanzas que has dado a tus alumnos, son las respuestas a esas preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Bueno, este libro yo no lo quería hacer, pero mi editor, que se llama Marc Desmet, que es el editor de Albin Michel, Lo saludamos desde aquí. que es alumno mío de Tai Chi, porque él es a su vez profesor de Zazen, de la meditación budista. Y hubo una coincidencia muy grande, porque yo fui discípulo de Shinbaru, el maestro japonés aquí en París, y él también, pero no nos conocíamos. Y un día, viendo una foto donde están todos los alumnos con el maestro, estábamos los dos. Así que fue una gran coincidencia de que yo lo conozca en el sur de Francia, y entonces él me invita
a sus sesiones de Zazen y yo lo invito a mi seminario de Tai Chi. Y él fue el que me dijo un día, bueno, ya has escrito el primer libro, Los movimientos del silencio, que es autobiográfico. Luego has escrito El arte de combate con la sombra, que es más bien tratando el aspecto marcial, ¿no es cierto?, de Tai Chi. ¿Por qué ahora no haces un diálogo con tus alumnos en un libro? Digo, pero un diálogo con los alumnos es muy difícil para hacer. Me dice, no, pero lo que tú nos cuentas durante los seminarios, lo cuentas en el libro. Entonces ahí fue donde me largué y han sido exactamente un año de trabajo este libro, pero un año de felicidad y de sufrimiento mezclado, porque esa es la literatura. Yo diría que más bien más gozo que de dicha. Cuéntanos, Gregorio, ¿qué consejo darías a nuestros oyentes que se interesan por la filosofía oriental y el Tai Chi? Bueno, en lo que concierne al Tai Chi, yo les aconsejo que lean a Lao Tzu, el Tao Te Ching. El Tao Te Ching no es un libro de lectura, es un libro de meditación, es un libro que nos puede acompañar toda la vida. Es un pequeño libro. Es un pequeño libro. La historia de este Tao Te Ching es que Lao Tzu, en un determinado momento, cuando ya tenía la edad que yo tengo, es decir, 80 años, decidió retirarse del mundo y se fue montado en su búfalo y salió por una de las puertas gigantescas de la China en la montaña, de la frontera. Y cuando iba pasando, el guardián le dijo, pero maestro, usted se va y ¿qué hacemos con toda su sabiduría? ¿Por qué no nos cuenta algo? Entonces él pasó la noche ahí y escribió el Tao Te Ching. Esa es la leyenda, ¿no es cierto? No se sabe si es histórico, pero es tan fuerte la leyenda como la historia. Entonces, ese Tao Te Ching es el resultado de todo su conocimiento, de toda su trayectoria, y es una joya. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo sobre el 6º capítulo del Tao Te Ching y he encontrado en francés y en español 14 traducciones de ese capítulo. Entonces, no hay manera. Lo que hay que hacer es abandonarse y leer todas las traducciones posibles, pero el real acercamiento y comprensión profunda es una práctica como el Qigong, el Tai Chi, la acupuntura, la digitopuntura, la dietética, la pintura con los cánones chinos, etc. Todas esas disciplinas son el resultado del taoísmo. Entonces, esa es la verdadera manera de comprender la profundidad del Tao Te Ching. Naturalmente, tu libro, Gregorio, es en cierto modo tu Tao Te Ching, ¿no? Bueno, muchas gracias, pero yo estoy tan lejos de tener un conocimiento profundo del Tao Te Ching. Yo soy un provinciano, paisano, de allá perdido en Argentina, y que se internó en esta China. Pero además te voy a contar una cosa. Yo quiero mucho a las civilizaciones precolombinas en América Latina. Y escribí un libro sobre una civilización que se llama Huarpe en Argentina. Y lo que descubrí a medida que hacía búsquedas y todo, ya sea en España, ya sea en Argentina, aquí en Francia mismo, es que son los mal llamados indios, vienen del Asia a través del estrecho de Bering y son emigraciones que se han ido sucediendo desde hace 20.000 años. Entonces yo ahora tengo un amigo que es un chamán, que es un curandero, un mano santa, como se le llama en Argentina, y este muchacho, este hombre, hemos intercambiado cosas. Entonces yo le hablo del Qigong como método terapéutico y él abre los ojos grandes así y dice, pero es lo que nosotros hacemos. Entonces ahí te das cuenta de que el nexo, ese nexo milenario, no ha sido perdido. Toda la ciencia, la medicina tradicional de los pueblos originarios está vigente y hay que salvarla. Yo
hago una proclama aquí a través de que debemos defender esa sabiduría de los pueblos originarios de América Latina. Y tu libro, Gregorio, puede ayudarnos a buscar ese camino hacia lo esencial que es tan importante. Mira, yo espero que sí. Dios dirá. En fin, pues ya lo saben. Le souffle du chi, el soplo del chi, libro del escritor y periodista argentino Gregorio Manzur, ha sido editado aquí en Francia por Alban Michel. Muchísimas gracias, Gregorio. Sí. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión, que también la tenemos, El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, Gregorio. Muchas gracias, Jorge. Y permíteme saludar también a Jonathan Bretty, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización visual y sonora, por supuesto, de esta emisión. Gracias de nuevo.